Hay situaciones que pues no pasan de moda, pero más bien se están constituyendo en una moda, en una práctica recurrente, en un daño nocivo, en un verdadero dolor de cabeza para los países, pero particularmente para los familiares de quienes intentan cruzar la frontera con los Estados Unidos. Es evidente que esto es un negocio de dimensiones a veces incalculables que ni usted ni yo tenemos a la mano como para poder determinarlo. Escuchaba con atención hace unos momentos en una radio de la Ciudad de México, en el Heraldo de México, escuchaba cómo se anunciaba una nueva caravana, fíjense nomás, de 5,000 personas, que van a pasar por Tapachula, Chiapas, para atravesar todo el territorio mexicano e intentar llegar a la frontera con los Estados Unidos para pedir asilo político y poder quedarse en Estados Unidos. Obviamente, usted, yo, cualquier persona medianamente informada que ve las noticias o las notas cotidianas, sabe que ya la política de los Estados Unidos de Norteamérica, inclusive la de México mismo, es no tener las puertas abiertas y no estar recibiendo nuevos migrantes. Son estériles el hacer ese tipo de, pues no son manifestaciones, de esfuerzos inhumanos, algo más que lo humano, porque hay muchas historias atrás de cada movimiento, atrás de cada circunstancia, que nos llevan a meditar con seriedad y con profundidad el hecho de lo que está sucediendo en México, pero lo que está sucediendo en nuestra región en Norteamérica, empezando con Centroamérica y obviamente intentando terminar en la frontera entre México y los Estados Unidos. De entrada, el gobierno de los Estados Unidos acaba de cancelar un programa efímero que acordó entre el presidente López Obrador y Joe Biden, que se llamó Quédate en México, es decir, no trates de cruzar la frontera y de venir a Estados Unidos porque no te vamos a aceptar, no te vamos a dar papeles, no te vamos a dar trabajo, vas a ser un ilegal y te vas a meter en muchos problemas. El programa ya se abortó, ya no existe. Sin embargo, vea lo que le estoy diciendo. Se anuncia una nueva caravana, amén de la que ya había sucedido hace un mes, de también casi 5,000 migrantes centroamericanos que cruzarían todo México para llegar a la frontera e intentar pasar a través de trámites unos y los otros a través de los criminales organizados, particularmente los de trata de personas o llámese los polleros. El negocio es tan jugoso, tan rentable, tan vergonzoso, tan lamentable, que los coyotes aproximadamente, de acuerdo a la estimación que se tiene de las mismas Naciones Unidas y de los países involucrados, cada año son alrededor de 1.7 mil millones de dólares, o sea, 1.7 billones de dólares es lo que recaudan los coyotes de centroamericanos cada año. Estos coyotes viven o cohabitan en la frontera del lado americano, pero también del lado mexicano. Es decir, tiene que haber esa complicidad y esa coordinación macabra entre los coyotes mexicanos y los coyotes norteamericanos. Y todo empieza lamentablemente cuando llegas a la frontera mexicana, en el caso de Chiapas, en Tapachula o en algún otro lugar por donde cruces los ríos o la frontera y te dejen pasar. Últimamente los han estado dejando pasar y es realmente desgarrador ver en la televisión cómo van miles y miles de personas, muchos muy jóvenes, ¿sí? Con niños,
sin nada en las manos más que lo que llevan puesto, prácticamente buscando llegar a la Ciudad de México para de ahí trasladarse a la frontera con los Estados Unidos y a ver cómo les va. Obviamente las estadísticas nos dicen que no les va bien, que les va mal. El caso sonado de Texas, en el que mueren asfixiados más de 40 migrantes, entre ellos un grupo importante de mexicanos, pues deja muchas lecciones, deja muchas enseñanzas, que son cosas que hay que entender, que hay que mitigar, que hay que comprender. Por ejemplo, de los 20 y tantos mexicanos que fallecieron allá, me llamó muchísimo la atención una historia que comentaban familiares de las víctimas, de origen oaxaqueño, a quienes les van a restituir los cadáveres de Estados Unidos, y que el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Relaciones Exteriores solo van a pagar los gastos de traslado de los cuerpos de Estados Unidos a México para que sean sepultados. Pero ese no era el punto. Me llamó la atención el origen de esta historieta macabra, y es lo que quiero compartir con usted. Resulta que los familiares, entre unos llorando y otros gritando y otros dando sus opiniones, dieron un testimonio. Estoy hablando de un solo caso de uno de los 20 y tantos que falleció en esa lamentable tragedia de morir asfixiados adentro de un tráiler, ya estando del lado americano. Comentó lo siguiente. Dice que aproximadamente tuvieron que juntar alrededor, un poquito más, no dijeron la cantidad, de $10,000. Imagínense, para una comunidad rural en la sierra o no sé qué lugar de Oaxaca será, juntar $10,000, que es lo que les están cobrando, entre $10,000 y $13,500 por persona los coyotes mexicanos, por pasarte al otro lado en contubernio con los coyotes americanos. Y a los centroamericanos, más o menos, les cobran $4,000 por migrante. Sin embargo, pues comúnmente pues van con un niño, con 2 niños, va el esposo, va la esposa, entonces ya la cuenta se hace de $13,000, $15,000, que es lo que le estoy platicando. Pues lo que más me pudo es que es gente extremadamente humilde, que ahora sí que se juegan literalmente la vida con tal de buscar el sueño americano, tener trabajo y mandar dinero a sus familiares en México. Por eso, una de las 3 patas de la economía, lo decía recientemente, son el turismo, es la exportación de productos mexicanos a Estados Unidos y al extranjero, pero el más fuerte de todos, el envío de remesas, el envío de dinero a los paisanos, a sus familiares. Pues volviendo al tema, esta familia que daba testimonio, pues no tiene un paisano o familiar en Estados Unidos que le mande dinero. Entonces lo que hicieron, sacaron un crédito a la palabra del gobierno federal, de la 4T, y luego juntaron los apoyos como si fueran cundina que recibían viejitos, estudiantes y sobre todo los del programa Sembrando Vida. Fíjense nomás lo que es la necesidad y la desesperación. Juntaron todo el dinero que les dio el gobierno de la República con sus programas sociales para huir del gobierno de la República e irse a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque dicen que están totalmente atosigados, amenazados y agredidos por el crimen organizado, que no quiere combatir la 4T en ninguna parte del país. En pocas palabras, estos pobres seres humanos que son mexicanos como usted y yo, están huyendo como si fuesen refugiados de una guerra invisible, de abrazos y no balazos, y donde el crimen organizado, gente humilde, sumamente humilde, les cobran piso. Decía una señora, pues les tenemos que entregar un chivo, un puerquito o algo de maíz para que nos dejen en paz o nos queman las casas. Entonces están huyendo del país, pero juntan el dinero
de lo que el gobierno federal les da y hacen una polla, una condina a un grupo y se lo dan a esta persona que se fue a Estados Unidos lamentablemente. Viajó en avión de Chiapas a la Ciudad de México y luego de la Ciudad de México lo llevaron en camión a Monterrey y de Monterrey lo llevaron a Nuevo Laredo. Luego lo cruzaron estos infames coyotes y el desenlace ya lo conocemos. Murieron asfixiados en un tráiler en San Antonio, en Texas, junto con muchos otros migrantes también centroamericanos. Pero esta es la historia de un mexicano. Fíjense nomás, huye de su gobierno, agarra el dinero que puede el gobierno y simple y sencillamente estamos ante una tragedia humanitaria de la cual estamos atrapados, simple y llanamente atrapados por la falta de comprensión de lo que está sucediendo en nuestro país. Se está viviendo en otro mundo, ya se perdió el piso. En fin, quise compartir esto con ustedes. Gracias por escucharme, que tenga buen día, saludos.